Llegaron a Derry en una mañana que se sentía inconclusa. La niebla no se había levantado, pero tampoco se había asentado. Flotaba a la altura de las rodillas, delgada e indecisa, como si el pueblo mismo no pudiera decidir si esconder o revelar lo que era. Carlisle lo notó de inmediato. Para él, la niebla siempre había sido honesta. Esta niebla era evasiva. La casa de la calle Neibolt había estado vacía durante mucho tiempo, lo suficiente para que el polvo olvidara cuándo se había asentado por primera vez, lo suficiente para que las paredes aprendieran a escuchar. Alice la había elegido tras varios intentos fallidos de ver su futuro en cualquier otro lugar cercano. Derry se resistía a sus visiones. Esta casa se resistía menos. Eso, por sí solo, debería haber sido advertencia suficiente. Carlisle comenzó a trabajar en el Hospital General de Derry el lunes siguiente. El personal lo recibió con un alivio que rozaba la desesperación. Los médicos no se quedaban mucho tiempo en Derry. Se agotaban, se mudaban o se desvanecían en vidas más tranquilas. Nadie decía esa última parte en voz alta, pero Carlisle la escuchaba en las pausas entre palabras. El hospital era viejo de la manera en que solo los edificios públicos pueden serlo. Capas de renovación apiladas sobre la podredumbre. Los suelos estaban limpios, demasiado limpios. El tipo de limpieza que intenta convencerte de que nada malo ocurre allí. Al final de su primera semana, Carlisle había atendido a 7 pacientes cuyas lesiones no tenían sentido. Un niño con fracturas consistentes con una caída de 3 pisos, encontrado en una casa de una sola planta. Una mujer que se ahogó en una bañera que estaba vacía cuando su marido entró en la habitación. Un hombre cuyo corazón simplemente se detuvo mientras gritaba. ¿Por qué gritaba?, preguntó Carlisle a una enfermera en voz baja. Ella vaciló. Nada, dijo demasiado rápido. Solo nada. Edward esperaba en el coche esa tarde y escuchaba los pensamientos que pasaban por el estacionamiento. Se alejaban del hospital, curvándose a su alrededor como el agua que evita un desagüe. La gente no pensaba en el general de Derry a menos que fuera necesario. Cuando lo hacían, sus mentes se deslizaban lateralmente, redirigiéndose a listas de compras y quejas sobre el clima. Pero debajo de eso, muy por debajo, había algo repetitivo, una risa. No un recuerdo, sino una sensación. Edward cerró los ojos y se concentró. El sonido no era fuerte, no necesitaba serlo. Se posaba en el fondo del pensamiento, como una moneda arrojada a un pozo hace décadas que todavía seguía cayendo. Esa noche, Alice intentó de nuevo ver el futuro. Se sentó perfectamente inmóvil en el sofá de la sala, con los ojos desenfocados y las manos apretadas en el regazo. Jasper rondaba cerca, con el rostro tenso por la preocupación. Bella observaba desde el umbral, sintiéndose como una intrusa en un ritual privado. Alice jadeó. ¿Eso es todo?, preguntó Edward de inmediato. Hay un vacío, dijo ella. No es la muerte. Es peor. Simplemente nada. Como si alguien hubiera arrancado las páginas. ¿Alguien?, preguntó Bella. Alice no respondió. Jasper habló en su lugar. El miedo aquí no es natural. No dio detalles, pero no hizo falta. Todos lo sentían ahora. Derry no tenía miedo como lo tiene una presa. Tenía miedo como una casa teme al fuego. Familiarizada con él, moldeada por él, resignada. El primer grito que escucharon provino del subsuelo. Rosalie y Emmett eran los más cercanos. No dudaron. Siguieron el sonido hasta una extensión de tierra que los lugareños evitaban, aunque ninguno sabía decir por qué. Los desagües pluviales allí eran viejos, lo suficientemente anchos para que un hombre adulto estuviera de pie si no le importaba el olor. El grito se cortó abruptamente. Primero encontraron un globo, rojo, tan brillante que resultaba obsceno contra el cemento gris. Entonces el payaso dio un paso al frente. Era más pequeño de lo que Emmett esperaba, compacto, alegre de una manera que erizaba la piel. Su rostro estaba pintado de blanco, pero la pintura estaba agrietada, como si hubiera sido aplicada sobre algo que se movía demasiado debajo. «Vaya, hola», dijo el payaso. «Llegan temprano». Rosalie se movió como un rayo. Su patada conectó.
y atravesó la mitad de su torso antes de encontrar resistencia, rompiéndole la pierna hacia un lado con una fuerza que la envió derrapando por el hormigón. Emmett rugió y cargó. Esta vez, el impacto aterrizó. El payaso voló hacia atrás, golpeó la pared, se deslizó hacia abajo y comenzó a reír. No a gritar, a reír. El sonido se clavó en el cráneo de Emmett, hizo que le dolieran los dientes. El payaso se levantó, con los huesos crujiendo mientras se estiraba, volviéndose más alto, más delgado, más incorrecto. «¡Oh!», dijo, con los ojos brillando ahora. «¡Eres fuerte! Eso me encanta». El suelo se dobló. El agua surgió hacia arriba formando manos, caras, bocas que gritaban en silencio. Emmett golpeó una y otra vez, cada golpe encontrando carne que se negaba a comportarse como carne. Rosalie se lanzó sobre él, desgarrándolo con las uñas, y se retiró con sangre que humeaba al tocar el suelo. El payaso no sangraba. Él disfrutaba. «No saben bien», dijo pensativo, «pero servirán». Edward llegó primero, luego Jasper, después Carlyle y Bella, demasiado tarde para detener la pelea pero a tiempo para sentirla. Edward se lanzó, con una velocidad inigualable, hasta que fue igualada. El payaso esquivó antes de que Edward se moviera, anticipándose con una facilidad burlona. Edward no escuchó nada en la mente de la criatura, nada en absoluto. Carlyle gritó pidiendo retirada. No discutieron. Corrieron porque la alternativa era quedarse lo suficiente para aprender lo que el payaso realmente podía hacer. De vuelta en la casa, Carlyle escuchó mientras describían el encuentro. Su rostro permaneció tranquilo, pero algo antiguo se tensó detrás de sus ojos. «Esta cosa», dijo finalmente, «no es un depredador como nosotros lo entendemos». «¿Qué es entonces?», preguntó Bella. Carlyle entrelazó las manos. «Una enfermedad. Una que aprendió a sonreír». Empezaron a investigar el pueblo. Los periódicos viejos hablaban con eufemismos. Accidentes, tragedias, desapariciones. Cada 27 años el patrón se intensificaba y luego se desvanecía. Los niños eran mencionados más a menudo que los adultos. Los payasos aparecían en fotografías que nadie recordaba haber tomado. Pennywise. El nombre surgía una y otra vez, descartado como folclore, explicado como histeria colectiva. Edward leía mentes mientras caminaban por el pueblo. Los adultos pensaban en Pennywise y no sentían nada. Los niños pensaban en él y lo sentían todo. Alice finalmente vio algo. No un futuro, sino un recuerdo. Una criatura más vieja que el pueblo, más vieja que el lenguaje, durmiendo debajo de él, alimentándose cuando despertaba, soñando cuando dormía. «Este lugar no está maldito», susurró. «Es una granja». El segundo grito no tuvo eco. Se desvaneció. Eso fue lo que más asustó a Carlyle cuando Edward lo describió más tarde. El sonido, por su naturaleza, quiere viajar. Rebota, se refracta, insiste en ser escuchado. Este había sido tragado, como si Derry mismo se hubiera inclinado y cerrado la boca a su alrededor. Siguieron adelante de todos modos. El desagüe pluvial de la calle Kansas se abría como una herida que nunca había sanado correctamente. Los barrotes de metal estaban doblados hacia afuera, no por la fuerza, sino por la repetición, como si algo hubiera pasado a través de ellos tan a menudo que la resistencia simplemente se hubiera rendido. En el interior, el aire era cálido. Bella notó eso primero. El subsuelo debería haber sido frío, húmedo, neutral. Esto era cálido de la manera en que un cuerpo es cálido, un calor que respira. Jasper se tensó de inmediato. El miedo inundó el túnel, denso y por capas, miedo viejo apilado sobre miedo nuevo como sedimento. Lo saboreó y casi se tambaleó. «Cuidado», murmuró, «nos quiere conscientes». Edward fue primero. Siempre lo hacía cuando las cosas eran desconocidas. Sus sentidos se extendieron, mapeando cada curva de cemento, cada gota de agua, cada rata huyendo sin mente de algo que no podía nombrar. Entonces comenzaron las voces. No gritos, sino susurros. Voces de niños, superpuestas,
llamando nombres que no pertenecían a nadie presente. Edward escuchó su propia voz entre ellas, más joven, humana, aterrorizada. Bella se estremeció al oír la voz de su madre sollozando en algún lugar profundo de la oscuridad. El túnel se ensanchó. Pennywise estaba en el centro, como si esperara un aplauso. Esta vez no llevaba traje de payaso. Esta vez llevaba rostros. Se desplazaban por su superficie como reflejos en un cristal deformado. Niños, adultos, bocas congeladas en pleno grito, ojos abiertos y acusadores. Sus extremidades eran demasiadas, doblándose donde no debería haber articulaciones, su sonrisa estirándose y colapsándose como una herida que no decidía cómo sanar. «Oh», arrastró las palabras. «Volvieron». Carlyle dio un paso adelante a pesar de sí mismo. «No eres un dios». La cosa se rió, y el sonido hizo que las paredes del túnel ondularan. «Nunca dije que lo fuera», respondió Pennywise. «Eso fue como ustedes me llamaron». Atacó sin previo aviso, no con garras o dientes, sino con presión. Jasper fue levantado del suelo y estrellado contra el techo con suficiente fuerza para agrietar el hormigón. Rosalie se lanzó y fue atrapada en el aire, congelada, su cuerpo vibrando como si la realidad misma se resistiera a su existencia. Telequinesis. Edward se movió más rápido que el pensamiento y aún así no fue lo suficientemente rápido. Fue arrojado hacia atrás, de espaldas, contra una pared que se hundió con el impacto. Bella gritó y la cabeza de Pennywise giró hacia ella, encantado. «Sí», susurró. «Ahí estás». Emmett rugió y cargó de nuevo, negándose a prender. Esta vez, Pennywise lo enfrentó de frente. Su colisión envió una onda de choque a través del túnel. Emmett hizo retroceder a la criatura paso a paso, con los músculos tensos y los dientes apretados. Por un momento, solo un momento, pareció posible. Entonces Pennywise se acercó y mimetizó la voz de Emmett perfectamente. «No eres lo suficientemente fuerte». Las palabras no eran mágicas, no necesitaban serlo. Emmett vaciló. Esa fracción de duda fue suficiente. La mano de Pennywise golpeó el pecho de Emmett y lo envió derrapando por el suelo, con humo saliendo del punto de impacto. Rosalie se liberó con un grito que era más rabia que dolor. Se lanzó sobre Pennywise, desgarrando, triturando, negándose a parar. Trozos de él se quedaban en sus manos, brazos, carne, rostros, pero no permanecían fuera. Se arrastraban de vuelta, se reincorporaban, reían mientras sanaban. Edward estaba de pie otra vez, moviéndose alrededor de la criatura, buscando cualquier cosa que se pareciera a una mente. No había nada. Pennywise no pensaba, él anticipaba. Reaccionaba a la intención, no a la acción. Bella lo sintió entonces. La presión detrás de sus ojos, la sensación de ser observada desde dentro. Pennywise se volvió hacia ella lentamente. «Tú no perteneces a ellos», dijo suavemente. «Tú tienes miedo de la forma correcta». Imágenes inundaron su mente, su propia muerte, la vejez, la debilidad, una cama de hospital, ser olvidada, ser ordinaria. Cayó de rodillas, jadeando. Y entonces Carlyle habló, no con fuerza, no con ira. «Te alimentas de la creencia», dijo, «de la idea de que eres inevitable». Pennywise hizo una pausa, solo un respiro, solo un parpadeo. Carlyle se acercó más. «No eres infinito. Eres un proceso, un ciclo, un parásito que aprendió a mitologizarse a sí mismo». La risa vaciló. Alice lo vio entonces. No un futuro, sino una posibilidad, una fina grieta. Edward comprendió al instante. Dejó de atacar, dejó de cazar. Miró a Pennywise no como una presa ni como una amenaza, sino como algo pequeño pretendiendo ser vasto. Jasper lo siguió,
forzando sus emociones hacia afuera. No miedo, no valor, sino aceptación. El conocimiento tranquilo de que esta pelea podría acabar con ellos. Pennywise retrocedió. No, siseó. Así no es como funciona esto. Rosalie dio un paso atrás. Emmet se incorporó, magullado y humeante, pero vivo. Bella se puso de pie, temblando pero resuelta. Ya no creían en él. El túnel comenzó a colapsar. El hormigón se partió. El agua surgió. Pennywise gritaba ahora, no de dolor, sino de rabia. Golpeaba salvajemente, menos preciso, menos divertido. Edward asestó un golpe que importó. Rosalie arrancó algo vital. Jasper hundió la emoción en la criatura como una estaca. Y entonces Pennywise huyó. Se disolvió en las paredes, en el agua, en las grietas entre momentos, con su risa debilitándose, retrocediendo, prometiendo. El túnel se derrumbó por completo. Escaparon apenas por delante del colapso. Derry durmió esa noche. Los niños soñaron pacíficamente. Los adultos se sintieron más ligeros sin saber por qué. El pueblo exhaló, satisfecho, sin saber que solo se le había concedido una pausa. Los Cullen lo sintieron a la mañana siguiente. El hambre había desaparecido. Edward se despertó en silencio. Silencio verdadero, sin mentes, sin ruido. Solo pájaros, viento y el débil zumbido de la electricidad. Rosalie se miró al espejo y vio color en sus mejillas. Las manos de Carlyle temblaron al levantar su taza de café. Alice intentó ver el futuro y se vio a sí misma envejeciendo. Pennywise había cumplido su promesa. Había perdido la pelea, pero había ganado la guerra. Dejaron Derry antes de que cayera la primera nieve. Detrás de ellos, en lo profundo de las calles, algo antiguo se acurrucó sobre sí mismo y volvió a dormir, satisfecho. Porque nada asustaba más a lo eterno que aprender qué tan rápido podía terminar la eternidad. No dejaron de conducir hasta que el bosque se raleó y la carretera perdió el recuerdo de Derry. Incluso entonces, el pueblo lo siguió. No en visiones, no en voces, en la ausencia. Edward fue el primero en quebrarse. Se sentó rígido en el asiento del pasajero, mirando el borrón de los árboles, escuchando pensamientos que nunca llegaban. Durante más de un siglo, las mentes habían sido una presión constante contra sus sentidos, una marea que había aprendido a navegar sin ahogarse. Ahora no había nada. El silencio era tan completo que se sentía artificial, como cristal insonorizado envolviendo su cráneo. «No puedo oírlos», dijo finalmente. Nadie preguntó a quiénes. Carlyle asintió una vez. Ya lo había confirmado él mismo. La pérdida del hambre, de la fuerza, de la fría precisión que había definido su existencia por tanto tiempo, era innegable ahora. Sus cuerpos aún se movían demasiado rápido, sanaban demasiado bien, pero los bordes estaban desafilados. Algo fundamental había sido arrebatado o devuelto. Se detuvieron en un pueblo sin nombre 2 días después, un lugar con un restaurante, una gasolinera y una sensación de impermanencia. Alice salió del coche e inmediatamente se tambaleó. «Puedo ver de nuevo», susurró. No lejos, no con claridad, pero el futuro existía ahora, y eso la aterrorizaba más de lo que su ausencia jamás lo había hecho. Carlyle encontró un espejo en el baño del restaurante y se miró en él durante mucho tiempo. Su reflejo le devolvió la mirada con una honestidad desconocida. El más leve rastro de calidez bajo la piel. Un pulso, lento pero presente. Un latido. Pennywise no solo los había debilitado, los había reescrito. La comprensión se asentó de manera diferente en cada uno de ellos. Rosalie estaba furiosa. La rabia hervía bajo cada movimiento, cada palabra. La inmortalidad le había sido robada una vez antes y ahora había sido transformada en algo peor. Elección, vulnerabilidad, tiempo que avanzaba en lugar de repetirse infinitamente.
Avanzaron por el ala abandonada del hospital con todos los sentidos alerta. Las sombras se aferraban a las paredes como tela mojada, y el aire olía a óxido, moho y algo más antiguo, algo deliberado. Bella se mantuvo al borde del grupo, con su latido fuerte y vivo. Los demás se habían vuelto más débiles, más lentos, atados por la mortalidad que Pennywise les había impuesto. Pero ella era humana. Cada miedo, cada dolor, cada momento de valentía pulsaba a través de ella con una claridad aguda e innegable. La criatura esperaba al final del pasillo. Ya no era un payaso, ni un embaucador. Era más alta, con extremidades demasiado largas, su piel imposiblemente pálida y suave, como cera, y donde debería haber estado su rostro, solo quedaba la sugerencia de uno. Su conciencia presionaba contra ellos, sondeando, calculando. Edward dio un paso adelante. Carlisle le agarró del brazo. «Deja que ella lo sienta primero», dijo. «Deja que ella sea la medida». Bella inhaló. Se obligó a mantenerse erguida y lo enfrentó. Su miedo le quemaba el pecho, pero no retrocedió. «No te tengo miedo», dijo. Su voz resonó de forma antinatural, un desafío que cortó la oscuridad. La criatura vaciló. Por primera vez en décadas, no sabía cómo responder. Entonces atacó. Fue el caos. Edward fue lanzado contra una pared. Rosalie golpeada lateralmente contra unas tuberías. Emmett aplastado contra el suelo y Jasper se tambaleó, atrapado por el peso de un miedo crudo y antiguo. Bella se lanzó hacia adelante, recibiendo el grueso del ataque, su cuerpo magullado y sangrando, pero su valor anclaba a los demás. Por un momento, los Cullen se movieron como uno solo. Los golpes aterrizaron, las garras rasgaron, los puños golpearon. Edward golpeó a la criatura de lleno. Rosalie le arrancó las extremidades. Jasper le inyectó emoción, cruda y afilada. Pero nada permanecía destruido. Se reformaba, se reestructuraba, reía, sin sonido, burlón. Bella apretó los dientes. Su humanidad, frágil y fugaz, era lo único que podía retener la atención de la criatura. No flaqueó, no gritó. Cada latido, cada pulso, cada destello de miedo mortal anclaba a los demás. Fue la primera vez que comprendieron que el corazón humano podía albergar un peso que la inmortalidad no podía soportar. La criatura retrocedió, no derrotada, sino medida. No se desvaneció por completo. Se encogió, se retiró a las sombras, pero observaba, siempre observando, siempre esperando. Carlisle exhaló, con voz baja. «Está contenido, por ahora». Edward sacudió la cabeza, con el pecho agitado. «No derrotado», dijo. «Sigue vivo. Sigue siendo paciente. Solo está esperando su momento». Rosalie se limpió la sangre de la cara. «Sigue ahí. Puede volver en cualquier momento». Jasper se pasó una mano por el pelo, exhausto. «Lo hemos frenado, tal vez, pero nunca se ha ido». El pecho de Bella subía y bajaba, con las manos temblorosas y la sangre empapando sus mangas. «Sobrevivimos», susurró. «Pero no ha terminado. Volverá». Afuera, Derry estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El viento susurraba a través de las grietas de las calles abandonadas y los desagües pluviales. Bajo la ciudad, Pennywise se agitaba en la oscuridad, paciente y eterno, esperando el próximo ciclo. Los Cullen abandonaron la ciudad juntos, no como seres invencibles, sino como humanos una vez más. La mortalidad pesaba sobre ellos, la fuerza disminuida, los corazones frágiles, pero vivos. Vivirían para luchar otro día, y en esa verdad residía tanto el alivio como el terror. Porque en algún lugar, en los túneles bajo Derry, algo antiguo y astuto había aprendido de nuevo. El miedo nunca muere realmente. Solo espera. Y siempre recuerda. Bella miró a su familia mientras se alejaban.
Era humana, vulnerable, viva. El ancla. Y de alguna manera, eso era tanto su salvación como su maldición. No habían ganado. Habían sobrevivido. Y en las calles sombreadas de Derry, Pennywise esperaba, sonriendo sin boca, soñando con la próxima vez.